Bienvenidos al tutorial de diseño metro. Vamos a hablar sobre los principios y lenguaje de todo este tipo de diseño metro. Este tutorial está orientado, por supuesto, a diseñadores, pero también valdría para programadores que a los que les interesara un poco el tema. Vamos a hablar sobre todo a nivel conceptual, es decir, los principios y el lenguaje, más que la guía de estilo, que eso lo veremos en otro vídeo. Así que esta información que vais a tener aquí es muy a nivel conceptual. A mí me parece muy interesante porque la guía de estilo no va a cubrir absolutamente todas las necesidades que os vais a encontrar, porque la guía de estilo pues sigue una serie de ideas, sobre todo pensadas para una serie de aplicaciones muy concretas, y probablemente vuestra aplicación no vaya a encajar perfectamente en la guía de estilo. A lo mejor sí, pero probablemente no. Entonces, a lo largo de este vídeo lo que vamos a ver son los principios a grandes rasgos para que podáis vosotros diseñar nuevos controles y nuevas maneras de pensar, siempre pensando dentro de Metro. Entonces os va a valer bastante para todo eso. Vamos a hablar sobre la influencia e inspiración, es decir, de dónde viene Metro. También vamos a hablar un poco de dónde estábamos antes y cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a ver los principios de Metro y Metro como lenguaje visual, es decir, qué elementos gráficos tiene Metro como lenguaje. Influencia e inspiración, ¿vale? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Bueno, la influencia de Metro en general es bastante amplia, pero antes de ver la influencia concretamente del propio estilo de diseño Metro, quiero ver un poco dónde estaba Microsoft, es decir, cómo Microsoft ha ido evolucionando hasta llegar a esta idea de diseño Metro. Bueno, aquí tenéis una captura de un Windows 7 normal y corriente, y como si os fijáis, bueno, supongo que estaréis familiarizados con él. Si os fijáis, absolutamente todo tiene bordes redondeados, una cantidad de efectos tremenda, todo es cristal, todo tiene sombras, ¿vale? Si os fijáis, está todo muy elaborado y es todo muy barroco. Hasta aquí es donde bueno, el tipo de diseño de Microsoft ha intentado siempre ir por aquí. De hecho, si os miráis la página de MSN de hace un tiempo, o incluso Hotmail de hace un tiempo, siempre intentaban tener el rollo cristal, es decir, que todo fuera como cristalino y todo muy elaborado, barroco. Bueno, esto es lo que se está intentando dejar un poco atrás. A mí personalmente no me gusta mucho este rollo, aunque sí que me gustan las cosas más o menos recargadas, pero considero que esta es una manera de recargarlo muy gratuito todo. No está, a mí personalmente no me gusta mucho el rollo cristal, todo con degradado, siempre tiene que estar todo recargado. No es que el diseño Metro me encante, que me parece una buena opción, pero esta desde luego no me gusta nada, esta de aquí. Estas pantallas que vemos aquí eran las pantallas de por dónde iba Microsoft hace pues alrededor de 3 años, cuando estaba intentando hacer la nueva versión de Windows Phone 7. Como sabéis, Windows Mobile 6.5 fue la última versión de Windows Mobile como Windows Mobile, y se parecía bastante a esto. Y bueno, esta era la versión 7, que es en la que se estaba trabajando a nivel de diseño. Gracias a Dios pararon porque se dieron cuenta de que estaban haciendo otra vez lo mismo. Si os fijáis, tiene el mismo look and feel que tenía Windows Mobile. Y no solo a nivel de look and feel, sino a nivel de interacción era exactamente igual que Windows Mobile. Se parecía mucho a iPhone, eso no hay que... es bastante evidente, y por lo menos dejaron atrás un poco la metáfora del escritorio, pero sí que siguieron con todo este rollo cristal en el que todo tenía que tener reflejos, todo tenía que tener una iluminación, y es todo bastante recargado. Cortaron por lo sano con Windows Mobile y empezaron con Windows Phone. Con Windows Phone empezó un poco esta idea de Metro, ¿vale? Que vamos a ver ahora. Este de aquí es el interfaz del Windows Media Center, que no sé si lo habéis usado, pero está bastante bien. Es un Media Center, es decir, pues un programa que está orientado a que veamos contenido multimedia en televisión.
Entonces, claro, tenía que ser muy claro y muy fácil de manejar. Eso al final pues se ve en que el interfaz es muy sencillo. Aún así, a pesar de que es sencillo y está basado sobre todo en tipografías, si os fijáis, todavía usan elementos gráficos muy cristal, muy con reflejos, muy la luz viene de por aquí, esto hace sombra, el fondo es una luz indeterminada, así como un efecto de luz extraño. Ahí seguíamos ahí, a pesar de que se intentaba tirar un poco hacia la claridad. Esto es otra de las pantallas del Windows Media Center, donde veis la Music Library, y básicamente lo interesante que tenía esto en comparación con Metro es que lo más importante aquí era el contenido. Por encima de todo se exponía el contenido. Esto de aquí es el interfaz de Zune o de Zune, como queráis, que venía un poco pensando en el contenido por encima de todo, pero ya abandonando todos los elementos gráficos del cristal, ¿vale? Aquí estamos siendo todo mucho más plano. Continuamos con Zune. Toda esta nueva filosofía de diseño dentro de Microsoft se descubre con un producto que es el Zune. No me refiero al programa realmente, sino al dispositivo. No sé si lo habéis probado. Era un dispositivo muy curioso. Estaba intentando hacer un dispositivo reproductor de MP3 que se enfrentara con el iPhone, con el iPod. Y bueno, en general es un buen dispositivo. Supongo que no tuvo el marketing suficiente como para batir al rey, que era el iPod, pero desde luego era un dispositivo muy cómodo y tecnológicamente estaba bastante bien. Además, fue el primero en usar este tipo de mentalidad. Tenían un equipo de diseño dentro de Microsoft que se quería desmarcar un poco del diseño de Microsoft habitual. El diseño de Microsoft habitual, Microsoft nunca le ha prestado demasiada atención al diseño. Eso no es ningún secreto. Y iba un poco al rebufo de lo que hacían los demás, sobre todo lo que hacía Apple. Y este fue un equipo de diseño que quiso intentar dar una identidad real y una identidad de diseño a Microsoft. Y fue básicamente lo que pasó con Zune, que a nivel de ventas pues no ha sido un gran éxito, pero desde luego a nivel de diseño y a nivel tecnológico estaba bastante bien. Y fueron ellos los que inventaron el diseño Metro. El diseño Metro tal y como lo conocemos ahora. Es decir, el diseño Metro que vamos a usar nosotros en Windows 8. Pero el diseño Metro viene de alguna parte. O sea, este tipo de diseño tan plano y tan sencillo viene de alguna parte. Bueno, pues vamos a ver los principios del diseño y desde dónde viene. ¿Vale? Los principios son las ideas fundamentales sobre qué es un buen diseño, es decir, qué es una buena estética, qué es bonito y qué no es bonito. Sabéis que la estética no es algo absoluto, sino que es relativo. Si os vais a otra cultura, a un país extraño, pues os encontraréis que la belleza allí es algo distinto de lo que es aquí, ¿vale? Los principios del diseño son lo que establecen un poco la belleza. Bueno, los principios de diseño y por supuesto los principios del arte. Pero son los que establecen la belleza. La belleza no es un término absoluto. Entonces, básicamente, este diseño Metro son una serie de ideas que son una base de una estrategia internacional de diseño, que lo que nos va a dar pues es una idea de la nueva belleza propuesta por Microsoft. En realidad no la propuso Microsoft. O sea, esto no es una idea de Microsoft ni mucho menos. Ellos están recogiendo una idea de una universidad, por decirlo así. Bueno, en realidad es una escuela de arte, ahora es más de arquitectura que de arte, pero bueno, es una escuela que se fundó en los años 20, que se llamaba la Bauhaus en Alemania, y fue una escuela que reinventó la belleza un poco, creando el minimalismo. Y la hicieron no porque realmente, o sea, no por nada, sino porque justo en los años 20 había un gran problema. Ya estaban en la época completamente industrial, en esa época, pero la belleza estaba todavía en la época anterior.
Es decir, los productos industriales intentaban parecerse a productos artesanales. Y eso era muy costoso. Es decir, si tú intentas hacer, pues, yo que sé, una silla, después vamos a ver un ejemplo, si intentas ver una silla pues estilo artesanal, los artesanos era gente que, a pesar de que trabajaba con planos, pues intentaba cambiar mucho, porque eran, o sea, no tenían cadena de producción ni nada, sino que ellos inventaban todo lo que podían, eran muy creativos. Y eso se reflejaba mucho en las maneras de hacer los productos. Además, la manera de maquinar que tenía un artesano era distinta a la que tenía una máquina, con lo cual él podía hacer una serie de ribetes y hacer una serie de decoraciones mucho más sencillamente de lo que podía hacer una máquina. Y esto era un problema, porque al final lo que hacía era que todo el diseño de la época intentaba imitar lo que se hacía antes. Pero claro, las máquinas, para ellas era muy costoso hacer eso. Esta gente lo que tuvo una idea era de, si cambiamos el modelo de belleza, podemos hacer que las máquinas hagan las cosas más sencillamente, a la gente le guste igual y todo sea más barato. Y como todo es más barato, la gente va a poder comprar más cosas y va a tener la vida, por decirlo de algún modo, más fácil. Era no solo un cambio estético, sino que además era un cambio positivo y muy social, ¿vale? Era un cambio muy social. Esta gente era una gente muy política y muy social. Entonces se inventaron el minimalismo, en el que la belleza no era el sobrecargar los objetos con decoración, sino la utilidad. La utilidad era la propia belleza de un objeto. Si era útil y simplemente útil, ya era bonito en sí mismo. Con lo cual, la geometría pues estuvo ahí muy presente. De hecho, casi todos los objetos de diseño de la Bauhaus son muy geométricos, así como la arquitectura. La arquitectura eran edificios muy baratos, empezando por el propio edificio de la Bauhaus, que como veis parece una VPO, que no tiene mucho más. Es un edificio completamente utilitario. Esa era un poco la manera de pensar que tenían en la Bauhaus, entre desde luego muchas otras, pero esa era ese es el estandarte. Sigue este estilo, ¿vale? Pasa a la Segunda Guerra Mundial, empiezan los años 50 y sigue este estilo. Y resulta que, como el modelo no solo estéticamente era correcto, sino que industrialmente era muy beneficioso, pues todos los países empiezan a usarlo por todas partes. Este minimalismo. Esto se llamó al final el estilo internacional. Y os lo pongo aquí porque, si os fijáis, cuando estáis en un aeropuerto, a pesar de que puedes estar en el país que sea, no estás en el país, estás en un espacio internacional. Y si os fijáis, toda la manera que tiene los aeropuertos de expresar la señalética son siempre muy parecidas y son muy asépticas. Parece que no estás en ningún país concreto. Te vas al de Abu Dhabi y tampoco ves nada especialmente raro. A lo mejor sales ya fuera y ya lo ves todo extraño, digamos. Ya ves que no es tu país. Pero cuando entras pero si estás en el aeropuerto, no se ve esa diferencia. Es a lo que me refiero con el estilo internacional. Es un estilo que se adoptó gracias a la Bauhaus, y que lo que intenta es eso, no tener concretamente ninguna base cultural. Y de hecho este estilo se abrazó muchísimo durante los años 60 y 70, y todas las compañías intentaron ser muy minimalistas y muy asépticas. De hecho, bueno, lo digo luego, pero esto se explica muy bien en el documental Helvética, sobre la fuente helvética, donde hubo una época en la que todo el mundo quería tener la helvética precisamente por este lenguaje de diseño internacional. Otra de las cosas que tiene el diseño internacional, más concretamente es que es muy claro. Como no tenía que parecer ninguna cultura, pues empezaron a quitar todo lo que, digamos, delataba las culturas, el diseño cultural anterior. Entonces se quedó en un diseño muy limpio, que además partía del minimalismo y era ya limpio en sí. Y sobre todo, como fueron las propias compañías, o sea, las corporaciones, las que usaron este estilo de diseño, pues la hicieron muy claro. Es decir, era un diseño que lo que te intentaba era vender, bueno, no vender, pero dejar claro la idea de lo que intentaban
lo que intentaban vender, si es que al final era para vender. Con lo cual era un estilo de diseño extremadamente claro, donde el contenido era muy importante, ¿vale? Bueno, aquí pongo una serie de ejemplos, por ejemplo el mapa de metro de Nueva York, que como veis es nada, o sea, la mayor parte de mapas de metro han copiado esto. Pues nada, es prácticamente un esquema de cómo es realmente. Bueno, pues el relevo de este diseño internacional, que fue completamente usado muchísimo por las corporaciones, le tomó el relevo el diseño suizo. El diseño suizo es un diseño mucho más libre, mucho más bonito en general, en el que intentan pues gustarse en el propio diseño, y está muy orientado a la tipografía, es decir, ellos vivían la tipografía. La tipografía era el elemento central de diseño de los suizos, ¿vale? Podías poner pues una tipografía prácticamente a pantalla completa, por llamarlo así, y eso era algo bonito. La tipografía en sí mismo era la belleza. Bueno, pues este elemento gráfico lo vamos a usar muchísimo. Dentro de Metro vamos a tener la tipografía como bandera para hacer nuestros diseños. De hecho, prácticamente es el único elemento que se nos va a permitir usar. Es decir, nuestros diseños van a ser diseños muy suizos. Pero el minimalismo tuvo más repercusiones, sobre todo en la tipografía. Perdón, en la señalética y la iconografía. Los iconos tenían que ser tremendamente claros, por encima de absolutamente todo. Lo que importaba era la claridad del mensaje del icono. Con lo cual se abandonó pues una iconografía más clásica, hecha pues con una pequeña metáfora, pero muy realistamente pintada. Aquí lo reducíamos todo a la idea fundamental del icono. Igual se hace dentro de Metro. Bueno, aquí os pongo un documental que me gustaría que vierais, que se llama Helvética, y os cuenta un poco la historia de esta tipografía que tanto usamos. Si no la habéis visto, de verdad vedlo, porque además os cuenta todo esto del diseño internacional, todo el diseño suizo, y en general es un gran documental de diseño. Bueno, pues este estilo tipográfico internacional, ¿vale? Del que hemos estado hablando antes, tenía 4 puntos importantes o fundamentales, que son la información por encima de todo. Recordad que eran las corporaciones las que usaban este diseño internacional, y las corporaciones usaban eso para comunicar. Podía ser para venderte un producto o podía ser pues para comunicarte algo. En cualquier caso era información, y como su meta era informarte de algo, pues la información estaba por encima de todo, por encima de absolutamente todo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si voy a poner la información por bandera, tengo que quitar, es decir, tengo que reducir cosas para que el mensaje sea lo más claro posible. Voy a reducir en todo lo que pueda. Por eso el estilo internacional es tan sencillo, porque intenta ser muy claro. Redujeron en todo lo que podían reducir, de tal manera que la información llegara antes al usuario. Serán, pues, como dijo un diseñador muy famoso, dijo que un cartel debería ser una bofetada colgada en la pared. Pues lo mismo, la información tenía que llegar muy claramente, era una bofetada al tío que la mirara, aunque la mirara 2 segundos. Una de las maneras que encontraron, como el diseño suizo, era hacerlo todo a través de la tipografía, porque la tipografía era información en sí misma. Entonces podías reducir de todo lo que quisieras, y al basar tu belleza solo en tipografía, pues resulta que lo que te daba era un buen resultado en el que la información prevalecía por todo. Y después tenía que ser global, no tenía que tener localismos, no tenía que parecer pues de ningún sitio en concreto el diseño, ¿vale? Esto era los 4 puntos más importantes de este estilo tipográfico internacional. Pero esto empieza a ser, o sea, esto sigue, aparecen los ordenadores, aparece internet, la gente se olvida un poco de este tipo de diseño. De hecho, durante los 80 pues no gustó nada este tipo de diseño, también porque nos hartamos todos de hacer siempre lo mismo, sabéis que todo al final va por ciclos. Empieza internet y resulta que cambian muchas cosas.
no solo a nivel de diseño, sino a nivel de información. El estilo tipográfico internacional, que tenía la información por bandera, de repente la información ya no solo la dan las compañías, sino que la información la dan las personas. Hay una gran cantidad de información a través de la información digital. La información digital cambia absolutamente todo, porque ahora la información se vuelve personal, se vuelve relevante en la medida de que es personal. Y como hay tantísima información, al final acabamos estando conectados. Con lo cual, la manera, el tipo de información, por decirlo de algún modo, cambia completamente. Y la manera en que el usuario vive esa información cambia. Entonces nosotros tenemos que cambiar con ella. La reducción que hacíamos antes a través de quitar todos los elementos gráficos que no fueran información, ahora lo vamos a hacer igual. Aquí dice además contenido, no decoración, como lo principal, lo importante es siempre el contenido. Y además dice que hay que ser auténticamente digital. Vamos a ver qué es eso de ser auténticamente digital. Vamos a ver, pero primero me gustaría poner dos ejemplos que se me han colado por aquí. Esto de aquí es un sillón rococó, ¿vale? Pues será del siglo XVII, XVIII. Y como podéis ver, pues creo que ilustra bastante bien lo que hablábamos antes. Un artesano podía hacer esto con relativa facilidad, y por facilidad me refiero a que el artesano era un genio, ¿vale? Esto es algo complicado de hacer, pero fijaos que todos esos ribetes y toda esa floritura sería mucho más sencillo de hacer tú a mano, labrando la madera, que si tuvieras que hacer eso en serie, porque la máquina que tendría que hacer eso pues sería muy complicada. Esto era muy bonito, esto pues para Luis XIV le parecería un sillón muy bonito, pero resulta que ahora era muy complicado de hacer y queríamos que los productos llegaran a todas partes, con lo cual cambiaron la belleza hacia esto, ¿vale? La silla Barcelona, que como veis es muy bonita, con otros valores estéticos, y por supuesto es mucho más sencilla de hacer. Y lo más interesante no es que sea solo más sencilla de hacer, sino que se puede hacer industrialmente. Bueno, pero lo que decíamos antes era que teníamos que ser auténticamente digitales. ¿Eso qué quiere decir? Decíamos que teníamos que reducir todo el contenido lo máximo posible, reducir la decoración para poder ser más claros. Y decía también que teníamos que ser auténticamente digitales. ¿Y esto qué es? Esto de auténticamente digital, que queda muy bien decirlo, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es quizá la clave del diseño de Metro. Bueno, la clave es el contenido por encima de todo lo demás. O sea, la reducción es la clave del diseño de Metro. Pero a nivel conceptual esto es muy importante. Y esto, sobre todo a los diseñadores, quiero que os quede muy claro. Esto es muy, muy importante. ¿Qué es el diseño geomórfico? Vamos a ver antes qué es el diseño geomórfico para decir por qué Metro no lo ha hecho así. Esto de aquí es diseño geomórfico. El diseño geomórfico es un diseño que se basa en un diseño anterior para ganar una serie de cualidades. Por ejemplo, aquí tenemos pues una agenda de contactos. ¿Por qué se dice que se basa en un diseño anterior? Pues obviamente esto es una agenda de papel, la típica agenda de papel de contactos, pero en digital. Es como si le hubiéramos hecho una foto a esa agenda, la ponemos en el interfaz, le damos funcionalidad y esta es nuestra metáfora. Que realmente no es que sea una metáfora, o sea, es una metáfora muy sencilla. Lo que estoy diciéndote es que esto es una agenda. Y esto está muy bien. Este es un tipo de diseño que, aparte de que está teniendo muchísimo éxito ahora mismo, es un diseño que funciona muy bien. El diseño, basándome en algo anterior, gano, por ejemplo, pues usabilidad. ¿En qué sentido? Pues que una persona que ya sabe usar una agenda de papel, pues si yo le doy esto que parece una agenda de papel, ya va a suponer una serie de funcionalidades. Por ejemplo, a mí se me ocurre que aquí se podría girar la hoja. Por ejemplo, mirad, en la siguiente diapositiva creo que se ve más claro. Aquí es el calendario, ¿vale? El iCal.
pues yo, como estoy, o sea, como en realidad lo que me están diciendo es que estoy viendo un cuaderno de los típicos calendarios que se ponen en la pared, yo ya sé que o sea, que ir al siguiente mes, pues va a ser coger la hoja desde un filo y tirar. ¿Vale? Estoy ganando muchísima usabilidad. El usuario va a saber del tirón qué es lo que tiene que hacer, cosa que suele ser un problema dentro de la informática. ¿Qué es lo que tengo que hacer para continuar? Oye, quiero hacer esto, ¿dónde voy? El problema típico de la usabilidad. Aunque esto lo que nos ayuda es a solucionarlo en cierta medida. Pero a medida de lo que lo soluciona, también nos empieza a crear un problema. Y es que al basarnos en un diseño anterior, en otra tecnología, es decir, en papel, nos estamos limitando y estamos no solo cogiendo lo bueno de ese calendario en papel, sino también lo malo. ¿Por qué los calendarios en papel tienen hojas? Pues porque era la manera más fácil y más barata de pasar, de pasar meses. Lo ideal, el tiempo no tiene, o sea, ¿por qué no es un año directamente? ¿Por qué el calendario no ocupa toda la pared y me ponen todo el año? Sería mucho más cómodo y además tendría una visión global del año. No lo hacen porque obviamente tienes que tener una pared grande y sería mucho más complicado tener a gente que en su casa pueda poner toda una pared con el calendario. Además, otro problema que tendría tener un calendario de papel gigante es que el 1 de enero estaría muy cerca del techo y el 31 de diciembre estaría prácticamente en el suelo. Con lo cual, solo en los meses de verano es cuando me sería fácil escribir dentro de ese calendario. ¿Veis un poco por qué se hacen los calendarios con hojas? Es mucho más sencillo. Yo te lo divido en hojas y pues tú vas pasando las hojas según el mes en el que estás. Digo que se divide por hojas y no en meses porque los calendarios en las los calendarios no están divididos. Un mes no corresponde exactamente a una hoja. Si os fijáis, los meses y las hojas tienen como 2 o 3 días más o 2 o 3 días del mes anterior. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tú querías organizar un plan justo entre los días que cambia el mes. Pues imagínate que lo tuvieras que escribir en una hoja y en la siguiente. Al final no te acordarías de lo que viene después. Pues se hace esta pequeña ñapa en la que las hojas no son meses, sino que son trozos del año, que cogen un poquito más de un mes. Bueno, pues, ¿por qué hacen esto? Pues porque tenían un problema, porque realmente el tiempo no es discreto, no se puede dividir por hojas, sino que el tiempo está hecho como continuo. Lo ideal es que sea continuo. Entonces, dentro de la informática yo no tengo por qué limitarme a las hojas. Si os fijáis, además, por ejemplo, el Outlook no tiene hojas, el calendario no tiene hojas, sino que es un scroll en el que tú vas pasando ilimitadamente para abajo. ¿Vale? No tengo por qué limitarme a tener hojas. Eso, bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que si uso esta metáfora, si uso el diseño esquemomórfico basándome en lo anterior, gano usabilidad en la medida que el usuario sabe que pasar de un mes a otro es cambiar de hoja. Bien. ¿El problema cuál es? Pues que me estoy llevando los problemas que tiene el propio calendario. Me los estoy llevando al terreno de la informática. ¿Os dais cuenta? Esto es el diseño esquemomórfico. Cojo un diseño anterior y lo meto aquí, pero me arrastro todo lo bueno y lo malo con él. Otra de las cosas malas que tiene el diseño esquemomórfico, y buenas en este caso, por ejemplo, si sabéis usar pues este tipo de artefactos que son, pues, yo que sé, cosas de sonido, ¿vale? Típico de técnico de sonido, y está imitando concretamente al aparato. Si eres un técnico de sonido y sabes usar ese aparato, no vas a tener ningún problema en usar esto, porque es básicamente una representación del aparato. ¿Cuál es el problema? Pues que si yo no sé usar el aparato, este tipo de diseño no me vale para nada en absoluto, porque realmente yo no conozco lo anterior. Entonces me estás vendiendo esto y tengo que, no estoy ganando este aprendizaje anterior
y además me estoy comiendo todos los problemas que tiene el paso del diseño anterior a lo digital. ¿Cómo en qué? Por ejemplo, pues imaginaos cada uno de estos potenciómetros que se ven aquí. Realmente podrían ser un slider. Sería mucho más sencillo que fueran un slider de cara a usarlos con un ordenador. Sin embargo, si ya conozco cómo se funciona un potenciómetro en el aparato original, pues a lo mejor esto me resulta más o menos cómodo. Sobre todo me resulta cómodo en la medida que sepa que funciona. Probablemente al final pues sea mucho más difícil coger la cabeza de la flechita y hacer el circulito para ponerlo más para darle más volumen o ponerle un poco más del valor que sea. Al final estoy vetándome un poco porque la tecnología digital me daría para hacer mucho más. Me daría para hacer una interfaz que no dependiera de la mecánica. Al fin y al cabo, estos potenciómetros que veis aquí son redondos, o sea, son radiales, pues porque era mucho más sencillo y mucho más barato hacerlo así que hacerlos de otra manera. En el mundo digital yo no me tengo por qué limitar de esa manera. Yo podría hacer el control que mejor se ajustara a la manera de interactuar hombre-máquina en ese momento. Entonces usar el diseño esquemomórfico a veces está muy bien, pero a veces está muy mal. ¿Cuándo está muy mal? Por ejemplo, pues por ejemplo, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué el botón de guardar sigue siendo un disquete? La gente que tiene 20 años, yo podría decir incluso que 20 años, es ya de complicado que hayan visto un disquete. Y si son menores, tienen un gran problema. El disquete este no es que sea diseño esquemomórfico, pero sí que es diseño esquemomórfico en la medida que se basa en un icono anterior en el que guardar estaba relacionado con el disquete, porque los ordenadores no tenían disco duro y tenías que guardar en un disquete. Entonces sí se relacionaba antes. Hoy en día es que un chaval no sabe lo que es un disquete. Entonces resulta que se le está poniendo un icono que no tiene por qué entender. En el caso anterior del calendario, por ejemplo, yo he usado calendarios de papel, mi novio usa calendarios de papel y mucha gente usa calendarios de papel. Pero un chaval de 15 años usa un calendario de papel si tiene un iPad. ¿Para qué va a usar un calendario de papel? Entonces, lo malo que tiene el diseño esquemomórfico es que es generacional, por definición. Porque como hemos usado lo anterior, pues vale. Pero ¿qué pasa si el usuario no ha usado lo anterior? Pues lo que pasa es que puedo estar perdiendo usabilidad. Estoy perdiendo usabilidad en la medida que el usuario no entiende, o sea, no tiene ese conocimiento adquirido previo, y además le estoy dando todos los fallos, ¿vale? O todos los errores acumulados de usar el diseño tradicional en el diseño digital. Eso es un poco el diseño esquemomórfico, ¿vale? El coger lo anterior, que normalmente es físico, por decirlo de alguna manera, es decir, con el calendario de papel lo paso al calendario digital, pero bueno, puede ser otro tipo de... El diseño esquemomórfico es simplemente un diseño anterior aplicado ahora, no tiene por qué ser un diseño real pasado a digital, ¿vale? El caso es que esto es lo que propone Microsoft ahora mismo, esto de aquí. Fijaos que no hay ninguna metáfora concreta aquí, aunque sí en la iconografía sí podéis ver metáforas. De hecho os digo que el botón de guardar que se usa mucho en Windows 8 sigue siendo un disquete, ¿vale? O sea que nadie, que al final todo el mundo acaba pecando. También yo creo porque el disquete ha trascendido ya y ya no es solo la metáfora de un disquete físico, sino que ya se ha convertido concretamente en guardar. O sea, porque como todo el mundo lo ha usado, al final ya todos lo relacionamos con el concepto de guardar. O sea, que ha trascendido la metáfora ya y ya es un concepto en sí mismo. Pero bueno, que sepáis que en cualquier caso todo tiene diseño esquemomórfico, absolutamente todo, porque hemos aprendido en un mundo físico, somos personas físicas, con lo cual la iconografía sobre todo suele ser siempre esquemomórfica en mayor o menor medida. Pero lo interesante sobre todo es a nivel funcional.
A nivel funcional no hace falta que imitemos las cosas reales. No hace falta que las imitemos, sino que demos la mejor opción, lo mejor que se nos ocurra usando la tecnología digital, ¿vale? O sea, que no nos limitemos al mundo real. Sed auténticamente digitales. Partid de una solución auténticamente digital a un problema. No, o sea, si no necesitáis paginar, no paginéis. O sea, poned un scroll infinito. Fijaos, por ejemplo, en Facebook o en general todas las páginas que tienen mucho contenido, hoy en día cuando vais scrollando va mostrando el contenido. ¿Por qué antes paginábamos? Pues porque no habíamos comprendido que se podía ser auténticamente digital, no habíamos visto la mejor solución digital a los problemas. Bueno, pues esto es un poco la manera de pensar que va a tener todo el lenguaje Metro. Hay que ser auténticamente digitales, nunca imitar a la naturaleza, en la medida de lo posible, ¿vale? Somos seres humanos, vivimos en la naturaleza va a estar presente en el diseño, lo queramos o no, pero hay que intentar no imitarla mucho. Es decir, no hay que basarse en metáforas naturales para hacer nuestros diseños. Sed auténticamente digitales. Un diseño que parta del mundo digital en sí mismo. Vale, bueno, vamos a ver ahora los principios de Metro. Ese era un poco el lenguaje, ¿vale? que vamos a usar. ¿Y qué principios tiene? Bueno, pues son muy sencillos. Atención al detalle. Sed cuidadosos. El diseño Metro, como vamos a estar continuamente reduciendo, es decir, no vamos a usar florituras de ningún tipo, tenemos que estar muy atentos al detalle. Las cosas tienen que estar muy bien cerradas para que queden bien. Es la composición. Si tenemos, por ejemplo, un cuadro barroco que tiene un mogollón de cosas por todos lados, ¿vale? Tiene muchísimos elementos, la composición, pues bueno, es mucho más sencilla en cierto modo. Es más sencilla en la medida de que si nos equivocamos en uno de los elementos, bueno, digamos que el error se diluye un poco entre los demás elementos. En el minimalismo, perdón, lo malo que tenemos es que como tenemos muy pocos elementos, tenemos que prestarle mucha atención a la composición. La composición tiene que funcionar muy bien con los 4 elementos que tengamos. En el momento en que uno está ligeramente mal puesto, se nota muchísimo. Con lo cual, sed muy atentos al detalle. Vamos a tener 4 cosas en toda la aplicación normalmente, pero tened mucha atención al detalle, que los márgenes siempre se cumplan, que siempre esté, pues eso, cuidado, que haya amor yo siempre digo eso, que haya amor en el interfaz, que se vea que lo habéis hecho bien y con detalle. ¿Vale? No quiere decir que vaya a tener muchos elementos y mucho detalle, no es eso. Es que los pocos detalles que hay los tratéis con atención. Cerrad bien la aplicación, que eso es muy importante. Una aplicación Metro fea es muchísimo peor que una aplicación fea de otro estilo de diseño. Muchísimo peor. Porque parece como que no te lo has currado, que has puesto ahí 4 letras encima de la interfaz y poco más. Atención al detalle, súper importante. Ser rápidos y fluidos. Esto también es muy importante dentro de Metro. Fluido, ¿por qué? Pues básicamente porque como tenemos tan pocos detalles gráficos, pues básicamente nos vamos a apoyar sobre todo en tipografía, algo tendremos que dar. O sea, tenemos que dar algún tipo de recurso a los diseñadores para que hagan su magia, por decirlo de alguna manera. Y ahí está la fluidez. Siempre todo tiene que venir y tiene que irse. Siempre todo es muy de animación. Las animaciones dentro de Metro son muy importantes. Todo tiene que parecer muy fluido. Eso además nos va a permitir que que la aplicación se vea incluso mejor que antes. Y rápido y fluido también quiere decir que la aplicación tiene que responder siempre bien. Ir al mayor frame rate posible. Siempre además tiene que responder muy bien al tacto. Siempre además tenéis que darle al usuario información de lo que está tocando y decirle que nos hemos enterado de que lo está haciendo y que estamos trabajando en ello.
¿vale? Tenemos que ser rápidos y fluidos. Los interfaces tienen que ser muy fluidos. No vale eso de que aparezca de repente una pantalla, le doy a un botón y aparece otra. Aparece. No. Una se va, la otra vuelve. Eso lo vamos a ver más adelante en cómo se usan las animaciones dentro de Windows 8. Y bueno, que lo sepáis, que la animación es parte muy importante dentro de Windows 8 y hay que usarla muy bien. Ser auténticamente digital, justo lo que hemos dicho antes. Huid del diseño esquemomórfico y ser auténticamente digital. Dad soluciones digitales a problemas. No deis soluciones físicas a los problemas. Sed listos, intentad pensar una solución digital de la mejor que se pueda hacer. No os limitéis al mundo físico. Haz más con menos. Pues básicamente los principios de la Bauhaus. La funcionalidad es muy importante. La belleza está en sí mismo en la funcionalidad. No hace falta mucho más. Puede quedar muy bien un diseño con 4 cosas. Puede ser muy bonito con 4 cosas. Tirad por ahí. No tiréis por degradados, no tiréis por sombras, no tiréis por brillos. No tiréis por ahí. Bueno, de hecho, lo vamos a ver después en la guía de estilo ya, que ni siquiera se pueden usar en principio, ¿vale? Para cumplir metro no se pueden usar todas esas cosas. La belleza está en la propia simplicidad. Haz más con menos. Uno para todo y todos para uno. Esto también es importante. Si todos cumplimos este paradigma del diseño, o sea, si todos cumplimos estos principios de metro, al final estamos apoyando un modelo de belleza que es el del minimalismo, que ahora no está del todo de moda. Ahora mismo no estamos en un periodo en el que el minimalismo sea la vanguardia de la estética, aunque es parecido al minimalismo, pero no es minimalismo. Si todos colaboramos en este modelo, al final vamos a tener un modelo consistente. Es decir, el usuario va a ver la belleza en la atención al detalle, en los rápidos y fluidos, lo auténticamente digital, en el minimalismo. Va a ver la belleza ahí y una aplicación va a ser bonita directamente con eso, ¿vale? Si nos ayudamos entre todos y hacemos un diseño coherente entre todos. Aparte, ya lo veremos después, pero Windows 8 está orientado a que las aplicaciones, cada una de las aplicaciones, tenga su función. Es decir, que cada una se apoya en las demás haciendo lo que cada una de ellas hace mejor. Eso ya lo veremos, ¿vale? Es parte de Metro también, pero no ya tanto de diseño gráfico, sino de el diseño de la propia aplicación en sí, incluso de la funcionalidad, podríamos decir, ¿vale? Bueno, pues yo creo que han quedado claros estos principios, ¿vale? Sobre todo ser muy minimalistas en general. Huir de todos los elementos gráficos, ser auténticamente digitales y ser muy rápidos y muy fluidos. Con eso podéis empezar a hacer aplicaciones Metro. Esto ya os digo que no es la guía de estilo. La guía de estilo nos dice exactamente qué debemos hacer en cada una de las situaciones. Pero si no se ajustan, no encontráis ninguna guía de estilo, o sea, dentro de la guía de estilo no encontráis la solución a vuestro problema concreto en vuestra aplicación en concreto, que sepáis que precisamente para eso están los principios de Metro, para que vosotros continuéis una guía de estilo, os salgáis de la guía de estilo con coherencia dentro de Metro, ¿vale? Bueno, pues seguimos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.